es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Le damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, con las cuales usted, Señor, nos permite que nos rodeen. Y en esta hora, bendito Rey de la Gloria, queremos, Señor, como iglesia, Señor, ir delante de su presencia una vez más para poder escuchar, Señor, su palabra, que nos habla, Señor, a nuestra vida, Señor, que es la semilla, Señor, a través de la cual, Señor, usted trae el crecimiento espiritual, Señor, sobre nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, nos cubrimos, Señor, con su sangre preciosa, Señor, de la cabeza a los pies, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos, Dios, toda oposición, todo aquello, Señor, que se opone, Señor, y se levanta en contra, Señor, del conocimiento y la revelación de su palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Padre, que en esta hora, Señor, sea usted cubriendo, Señor, todos los hogares de nuestros hermanos, de quienes están escuchando, de quienes van a escuchar, Señor, esta palabra. Le pido, Dios de la gloria, que sus ángeles guerreros, Señor, con espadas envainadas, Señor, estén en nuestro hogar para guardarnos, Señor, de toda pestilencia, Señor, de toda aquella, Señor, malignidades que están, Señor, queriendo sobre la iglesia, para que cubra, Señor, los hogares de los santos, Señor, y seamos guardados, Señor, por su poder y autoridad. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, no ignoramos, Señor, las maquinaciones del enemigo. Y le pido, Dios de la gloria, que en este día, Señor, en esta hora, usted fortalezca, Señor, el corazón de todos nosotros, Señor, quienes lo necesitamos. Que en esta hora, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que el enemigo, Señor, quiere levantar en contra de su iglesia, en contra de nuestras vidas, Señor, toda obra de maldad, aún, Señor, lo que todavía no podemos ver, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por la autoridad que tenemos en Cristo, Señor, que ha sido delegada a la iglesia, sea deshecho, sea anulada toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, toda hechicería, toda brujería, todo aquello, Señor, que viene, Señor, en contra de su iglesia. Ahora, Padre, caiga, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros somos, Señor, su manada pequeña, Señor, aquel remanente, Señor, que usted levantó, y sé, Señor, que usted guardará, Señor, su iglesia hasta su venida. Por eso, Señor, en esta hora yo le pido, Padre, que a través de su palabra, Señor, seamos, Señor, removidos, Dios, de nuestra forma de pensar, y que su palabra se haga, Señor, carne, Señor, a nuestra vida. Señor, gracias por la obra que usted está haciendo en medio de la iglesia. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que acontece junto a los hijos pequeños, grandes, y por todo, Señor, que usted está moviendo rápidamente, Señor, porque sé que usted viene pronto, Señor. Por eso, Dios, también le pido en esta hora que sea usted usando, Señor, mi vida como un vaso de barro, para la gloria y excelencia suya, Señor, para que usted por gracia y misericordia derrame, Señor, de su gloria en este vaso de barro, que usted limpió, que usted, Señor Padre, levantó, preparó, Señor, para poder, Señor, entregar su palabra, porque solamente por gracia, Señor, y misericordia le servimos, Señor, a usted. Usted, Señor, es quien nos hizo todo, Señor, en nosotros. Le pido, Señor, que su palabra sea poderosa, que sea usted bendito Espíritu Santo, guiando, Señor, todo lo que usted va a querer de hablar, Señor, a la iglesia, y para que seamos edificados, Señor, y podamos, Señor, levantar, Señor, nuestro corazón delante de usted. Le pido, Señor, por los de poco ánimo, por los abatidos, por los que están tristes, Señor, por todos aquellos, Señor, que el enemigo ha podido, Señor, desanimarlos, Señor, en el camino de la fe. Que puedan, Señor, levantar su corazón, Padre, delante de usted, y puedan ver, Señor, que usted está más determinado sobre nosotros que lo que a veces nosotros mismos, Señor, estamos, porque usted nos ama, Señor, y no nos dejará, Señor, que nos vayamos tan fácilmente, sino que usted, Señor, insistirá sobre nuestra vida. Por eso, Señor, que todo aquel, Señor, que esté triste, Señor, y abatido, pueda ver, Señor, que verdaderamente usted es el Dios de amor, Señor, que nos ama, Señor, como nadie, Señor, nunca, Señor, nos amará. Le doy a usted, Padre, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su presencia en nuestras vidas. Bendecimos su nombre. Amén. Quiero compartir una palabra que el Señor me habló durante esta semana y creo que es necesario compartirla también con la iglesia. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 5, que tiene por título El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda.
Juan 5. ¿Lo encontró ahí? Amén. Bien, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juan 5, el paralítico de Betesda. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Este pasaje de la Escritura lo encontramos solamente en el Evangelio según San Juan. Y es un pasaje de la Biblia que me ha llamado mucho la atención al respecto de lo que enseña, de lo que hace el Señor. Este no es una parábola, sino que es una historia protagonizada, ¿cierto?, por Jesús mismo. Betesda significa casa de misericordia. Esa es en la traducción del estanque, del lugar en el que se llamaba en hebreo Betesda, casa de misericordia. Jesús subía por segunda vez al templo de Jerusalén. Como ya habíamos compartido en otra ocasión, Jesús había pasado al templo cuando él encontró aquel lugar que había sido transformado en cueva de ladrones, y él les reprendió duramente. Jesús no era a esa altura ya no era muy desapercibido, y después de aquel momento en el cual el Señor reprendió a aquellos mercaderes que estaban en el templo, ya los soldados judíos buscaban al Señor y procuraban encontrar cualquier excusa para prenderle y matarle. Y es aquí donde nosotros podemos ver que el Señor, Él nunca, Dios nunca, ni Jesús tampoco, nunca fue un hombre temeroso, ni menos un hombre, jamás, nunca, un hombre cobarde, sino que Él se movió por causa del plan y de lo que Dios, su Padre, le encomendó. Él subía nuevamente a Jerusalén, iba nuevamente allí, ¿cierto?,
Y se encontró en ese lugar que había, ¿cierto?, una multitud, dice, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y uno de estos hombres le llamó la atención al Señor. Decía, ¿cierto?, el cuento popular, digamos, de que había allí un ángel y acontecía un milagro cuando el agua se agitaba. Eso tal vez era lo que hacía y provocaba que hubiera tanta gente enferma en ese lugar, que estuvieran allí esperando, entre comillas, el poder encontrar una sanidad para sus vidas. Y este hombre dice que estaba allí, ¿cierto?, 38 años que estaba enfermo. Jesús, dice, lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así. Y el Señor, en esto, lo primero que nosotros tenemos que ver es que Jesús se conmovió. Jesús se conmovió de el estado y del tiempo que este hombre estaba en un sufrimiento. 38 años son muchos años, muchos años. 38 años es mucho tiempo, demasiado tiempo, es casi, yo diría que un poco más de la mitad de la vida de una persona. En muchos casos los enfermos los llevaban hacia el Señor, pero este es un caso especial en que el Señor mismo se acercó a él. El Señor se conmovió de su condición desde largo tiempo. Y nosotros muchas veces miramos al Señor y mucha gente en forma muy errónea piensa que el Señor es solamente un juez, que hay una dura posición de parte de Dios hacia la humanidad, y no es así. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, es Dios, y Dios se conmueve con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento de la humanidad. Por eso Dios envía a su Hijo, porque esta representación, este paralítico, nos representa a todos nosotros, a todos quienes estábamos perdidos en nuestros pecados y sin ninguna oportunidad. El Padre Celestial envió a su Hijo por misericordia a esta humanidad caída. Y esta manifestación de parte del Señor para acercarse a este hombre muestra la forma en que Dios nos ama, en cómo Dios quiere salir al encuentro a nuestra vida. Y Él verdaderamente nos ama completa y totalmente y desinteresadamente. Vemos, ¿cierto?, la respuesta cuando el Señor le pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, lo primero que nada, este hombre, aparte de estar postrado allí, 38 años, tampoco tenía alguien que lo asistiera, tampoco tenía alguien que lo acompañara. Podría haber dicho, como el otro paralítico que fue introducido, ¿cierto?, por el techo, por sus amigos, pero este paralítico estaba en una condición mucho más terrible, porque no había nadie que se compadeciera de él para poder moverle con su lecho y poder llevarlo directamente al agua para recibir la tan anhelada sanidad. Yo creo que la vida de muchas personas, que a veces pueden ser 38 años, de soledad, sin personas que puedan ser cercanos a uno y personas que se puedan sentir también solos. Por eso el Señor, Él vio más allá de lo que se puede ver. Y Él le dice, cierto, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él le dio, cierto, la explicación por la cual él no había alcanzado, cierto, su milagro. Y el Señor se compadece y le dice, cierto, le da 3 órdenes. Le dice que primero se levante, que tome su lecho y que ande, que camine. Es impresionante también aquí en esta historia cómo la religiosidad de aquellos, cierto, que buscaban al Señor, estaban más molestos porque el Señor había sanado a este hombre y por el hecho de que Dios había obrado en un día de reposo y no se conmovieron con el dolor. Eso representa de parte de estos hombres el pensamiento religioso.
aquellos que buscaban al Señor para aprenderle, aquellos que querían acabar con el Señor, estos judíos, ¿cierto?, que le perseguían. Y dice que le perseguían, dice a Jesús, y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Esto tiene que ver con lo que dice Éxodo 31, 14 y 15. ¿Por qué? Porque en Éxodo 31 dice 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el día séptimo, el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Ese era el mandato que Dios había dado, que Jehová había dado. Pero la forma de cómo los judíos que perseguían al Señor lo habían entendido, lo habían llevado, era ciertamente de una forma religiosa e hipócrita. Por eso toda religión es vana, porque la religión pareciera que es buena, la religión pareciera que es santa, pero muchos de los que viven en una religión realmente niegan el propósito de la doctrina en la que ellos están creyendo. Porque Jehová en este mandamiento lo que les dijo es que el séptimo día no debían realizar ninguna obra de trabajo que los desviara de apartarse de su Dios. Ciertamente el Señor mismo les dijo de que ellos, si un animalito de ellos caía por causa del valor monetario, que su animalito podía verse como una pérdida, caía en una zanja, ellos iban a ir aunque fuera día de reposo y que igual lo iban a rescatar. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que no comprendieron la misericordia y el amor que Dios tiene verdaderamente por nosotros los seres humanos. La religión es vana, la religión es dura, la religión es cruel, la religión es insensible, la religión no tiene respuesta para nadie. Cualquiera que sea la religión, simplemente no sirve, porque la religión está más preocupada de mantener el dogma, que más preocupada de poder ver verdaderamente por qué razón el Señor hizo las cosas que realizó. Es triste hablar esto porque muchas veces podemos ver, aún dentro de del mismo evangelio, podemos ver pensamientos y movimientos religiosos que imponen y colocan mandamientos de hombre, como dice Mateo 15, y lo constituyen en mandamiento de Dios, cuando lo que Dios quiere hacer por nosotros es sanarnos como aquel paralítico, sanarnos de aquella enfermedad que muchos portábamos durante muchos años, que estaba sobre nosotros. Es por eso que este relato bíblico se centra en estos tres aspectos, en Jesús, en el paralítico y en aquellos judíos que perseguían al Señor para matarle. Pues bien, en lo primero que uno puede ver en este relato, vemos, cierto, como yo decía al principio, cómo el Señor se conmovió para él ir a este hombre, porque el hombre no podía ir a él. Y eso es extraordinario, porque Jesús mismo se acercó a él y fue conmovido. Como decía, retomando las instrucciones que el Señor le dio, le dijo primero que se levantara, segundo que tomara su lecho y tercero que anduviera. Imagínense lo que significa para una persona que está 38 años en esa condición. 38 años postrado, 38 años teniendo una esperanza de que a través de este agitamiento de las aguas, él pudiera a lo mejor tener la esperanza, a lo mejor, o tal vez él iba a morir, a lo mejor esperando de que algo ocurriera, que hubiera algo extraordinario. Muchas personas en su vida están esperando cosas extraordinarias para que acontezcan para su vida y no se dan cuenta de que lo más extraordinario es que Jesús salga a tu encuentro. Hay personas que están esperando muchas cosas en distintas áreas de su vida, trabajo, dinero, estudios, pero no se han dado cuenta que lo más maravilloso ya aconteció.
Si Jesús salió a su encuentro, si Jesús salió en tu vida, ya aconteció en tu vida lo más extraordinario. Y hoy debemos dar gracias al Señor por eso. Uno podría pensar a lo mejor que en el caso cierto de este paralítico, él debía estar agradecido y gozoso, porque yo estaría agradecido de algo así tan tremendo. 38 años es mucho tiempo. 38 años en que no se ve por ninguna parte que él haya tenido que pudiera haber dicho, no, yo tengo una familia, pero a veces vienen y me ayudan y no pueden estar siempre conmigo porque tienen que... Pero él dijo, no, no tengo, dijo, ¿quién me pueda introducir al agua? Y es sorprendente porque también en esta historia podemos ver lo que no se ve. Lo que se veía era la condición exterior de este hombre. Sus piernas estaban paralizadas. Pero este relato también nos muestra lo que no se ve, lo que estaba dentro del corazón de este hombre. Y es ahí donde tú tienes que comprender algo. El Señor ve en lo profundo de nuestro corazón y para Él no hay nada oculto. A diferencia de otros relatos de sanidad, Él no le dice en ningún momento al paralítico de tus pecados te son perdonados, sino que simplemente el Señor le da una orden, realiza el milagro y lo sana. Y dice después que el Señor había ido al templo. Y en el templo, extraordinariamente, el Señor se encuentra nuevamente con el paralítico. ¿Qué reacción habría tenido usted al encontrarse con aquel que después de 38 años cambió su vida radicalmente al ver al Señor en el templo? Yo creo que cualquiera de nosotros, o lo más normal que hubiera sido, habría sido saltar para abrazarle. Porque él, en un principio, cuando Jesús se acercó, él no sabía quién era. Pero cuando él se encuentra con él en el templo, aquel rostro, aquella voz, aquellas palabras, para el paralítico ya no le eran desconocidas, sino por el contrario. Él pudo ver a aquel que le sanó. Él pudo ver a su benefactor. Él pudo ver al que hizo más que aquel ángel que supuestamente venía a quitar el agua. Y él pudo hacer lo que nadie se imaginó que podía hacer sobre su vida. Nosotros siempre debemos regocijarnos cada vez que el Señor viene nuevamente sobre nuestra vida. Y el momento en el cual el Señor se encontró con él, si el paralítico no dice que estaba en una feria, no dice que se encontró con él en una saliente, en el campo, sino que estaba en el templo. Y es aquí donde también esto nos habla de mucho de lo que acontece cuando las personas se acercan a Cristo. Muchos se acercan igual que el paralítico, a pedir un milagro, a pedir una sanidad, a pedirle algo a Dios que es imposible que acontezca. Mucha gente buscó al Señor por los panes y los peces. Mucha gente busca al Señor. En este caso, el paralítico, estamos claros que él no buscó al Señor. El Señor pasó por allí, camino hacia el templo, a lo mejor para evitar la multitud que le seguía, y el Señor se detuvo sobre la vida de este hombre. ¿Es así? El Señor lo vio, ¿cierto? Y se conmovió. Pero en esta segunda ocasión, él se encuentra con el Señor en el templo. El paralítico que había sido sanado, ahora estaba en el templo. Y uno diría, ¿por qué está en el templo? Porque está dando gracias a Dios. Y nosotros diríamos, oh, qué bueno que estás aquí buscando de Dios. Pero el Señor que todo lo ve, que no tiene, como se dice, pelitos en la lengua, que ve lo que verdaderamente importa, una vez más se dirige a este paralítico. Y ahora no le hace ninguna pregunta, sino que le recuerda y le dijo, mira, le dijo, has sido sanado. Qué raro que el Señor tuviera que recordarle lo que por 38 años tendría que haber quedado grabado a fuego en su vida.
¿Por qué el Señor le dijo, mira, has sido sanado? Siendo que él tuvo 38 años para no olvidar esa parte de su vida. Es impresionante porque lo que nosotros vemos aquí, Dios está develando lo que no se ve. Lo que se veía es que este hombre era paralítico. Lo que no se veía era el corazón de este hombre. Y Dios está develando, Él está exponiendo el corazón de él. El hombre, en vez, porque si no el relato lo habría dicho, de haber saltado gozoso y abrazando a aquel que le había sanado después de 38 años. Y el hombre podía haber dicho, y teniendo el paralítico en memoria el rostro de aquel benefactor extraordinario que hizo ese milagro sobre su vida, cuando vio a Jesús se echó sobre su cuello y le besó, pero no hizo eso. Más Jesús nuevamente se acerca para hablar con el que ya no era paralítico. Y le dice, le recuerda. ¿Saben qué triste es? Que el Señor tenga que recordarnos a nosotros lo que Él ha hecho por nuestra vida. Es como extraño que Jesús le dijera, mira, has sido sanado. ¿Cómo? O sea, 38 años se le olvidaron. Porque el corazón del ser humano es así. El corazón del ser humano es así. El corazón del ser humano es de mente corta. El corazón del ser humano se olvida pronto de lo que Dios hace. Por eso hay personas que buscan en la iglesia, buscan una sanidad, un milagro, una restauración, etc. Y vienen buscando algo de Dios. Y lo hemos visto muchas veces. Pero se enojan. Cuando ahora aquel mismo benefactor ahora quiere entrar a su vida personal. Y el paralítico le dice, oye, está bien que me hayas sanado, pero no te metas con mi vida. Aquel hombre pudo hablar con el Señor para explicarle su condición menesterosa, su condición triste, para que Jesús se compadeciera de él en ese relato. Y en esta oportunidad el Señor, de la misma forma que le habló para hablarle acerca de su parálisis, el Señor de la misma forma le vuelve a hablar por algo aún más importante, es que era lo que estaba en su corazón. Jesús le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No dice el relato que haya habido una respuesta, sino que este hombre después de esto salió de aquel lugar y justamente fue a buscar a aquellos que procuraban matar al Señor. Qué impresionante, qué me impresiona, porque aquel hombre que, habiendo visto, hermana iglesia, lo que Jesús hizo por él, tal vez debería haberle dicho, sí, Señor, tienes razón, Señor, tú me sanaste por tu mano, y hoy, Señor, estoy volviendo al pecado, y te pido, Señor, que me ayudes. Las personas no tienen la misma reacción cuando Jesús los confronta con su pecado. Porque Jesús confrontó su pecado para ayudarle de la misma forma que le abordó para la misericordia por su condición. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque mucha gente dice, no, pero es que si yo voy a la iglesia, es que ahí tengo que cambiar mi vida. Es que es la misma condición del paralítico, es la misma condición de la sanidad, es la misma condición de la misericordia, es lo mismo que el Señor vio en nosotros. Pero el Señor no quiere solamente darnos un momento para que nosotros moramos y después seamos condenados y vayamos igual al castigo eterno. Con el mismo amor, yo quiero que usted entienda eso, con el mismo amor que Jesús se conmueve por la condición del paralítico, con el mismo amor el Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo, Él se tiene que acercar, Jesús se acerca a Él con una humildad extraordinaria. Y le tiene que recordar, yo diría, Señor, ¿cómo hizo eso usted, Señor? ¿Cómo hizo eso usted, Señor? Para decirle, mira, has sido sanado. Si Él mismo le había sanado. Hermano, ¿quién se puede olvidar después de estar 38 años enfermo? ¿Quién se podría? Piense usted, después de, mira, no fueron 2, no fueron 3, ni 5, ni 10, ni 15, que ya es mucho tiempo.
38 años es toda una vida. Hay personas que viven hasta los 40, 50 años. Es imposible que él se olvidara, pero ahí Dios puso en evidencia el rebelde corazón de aquel hombre. Porque Dios le habló para que él se mirase y Dios esperaba, el Señor esperaba que con la misma humildad que el Señor les da estas 3 instrucciones, cuando le dice, levántate, toma tu lecho y anda, que él mismo le hubiese dicho, aquel que pudo ser capaz de enderezar mis extremidades, que por 38 años no tuvieron ni la fuerza, ni la condición neurálgica, ni todo aquello que se necesitaba, él me dijo, levántate, y yo me puse en pie. Él podría haber dicho, Señor, es verdad, soy un hombre pecador. Enséñame, Señor, así como me levantaste de mi lecho, Señor, así como enderezaste mis rodillas, así como hiciste tendones nuevos, músculos nuevos y estas piernas que nunca a lo mejor caminaron. Enséñame, Señor, ahora a caminar por tu camino del bien. Por eso muchas personas cuando están en la iglesia aceptan con benevolencia los milagros del Señor. Nunca yo me voy a olvidar cuando escuchaba a una persona que le decía a su hijo, mira, te hace bien que vayas a la iglesia porque has dejado las cosas malas. Pero no te involucres tanto. No te vuelvas fanático, le dijo. Sería posible a lo mejor que incluso tal vez pienses en volver a estudiar el próximo año y hacer de tu vida en 5 años una carrera profesional y cambiar tu vida. Me gusta que vayas a la iglesia, te hace bien. Esa es la misma mirada que esa persona habló, en la misma mirada que tiene el paralítico. Me gusta que me sanen. Me gusta que el pastor me ore. Me gusta que cuando estoy enfermo los hermanos también oren e intercedan por mí. Pero no me gusta cuando el Señor por su palabra corrige mi vida para salvarla de lo más terrible por lo cual Jesús murió en la cruz. ¿Cuál es la reacción que usted tiene cuando el Señor por su palabra le habla acerca de su pecado? Muchos me han dicho, pastor, un día usted estaba hablando y yo sentí ganas de ir hacia adelante y golpearlo. Hoy día lo dicen con risa. Porque usted empezó a hablar acerca de mi vida y yo dije, bueno, ¿quién le contó acerca de lo que el pastor está hablando? ¿Cuál es tu reacción cuando el Señor te confronta por su palabra? ¿Cuál es tu reacción cuando el Señor te confronta con tu pecado? Porque tú tienes que entender algo. Jesús no le dijo, oye, parece que estás pecando. No hubo una pregunta. Hubo inmediatamente una afirmación. No peques más. En esas 3 palabras, no peques más. Jesús le dijo, primero, fuiste sanado. Y yo no te sané para que vuelvas a pecar y seas más hijo del diablo. Porque tal vez la condición en que estaba menesteroso allí, nadie se interesaba por su vida y tal vez estaba como paralítico, pero a lo mejor su alma se iba a salvar. Porque no tenía ocasión, porque su centro era llegar al agua del estanque. No estaba pensando él en ser sanado, en ir a pecar. Todos los 38 años del paralítico era llegar de alguna forma al agua. Sin embargo, Dios nos sana. Dios nos restaura. Pero no nos restaura para que nosotros nos alejemos de Él. No nos responde para que nosotros pequemos. ¿Cuál es la reacción que las personas tienen acerca del pecado? Muchas. Hay un gran porcentaje de personas que recibimos la palabra del Señor, nos avergonzamos, porque Él conoce el pecado que está en ti y en mí. Por eso yo le decía a un jovencito cuando compartíamos esta misma palabra y dije, Señor, esta palabra es también para la iglesia. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Lo más importante que tú tienes que hacer es preocuparte de lo que Dios piensa acerca de ti. Porque yo puedo verte en forma externa. Hoy ni siquiera los puedo mirar a la cara. Tengo que estar mirando un ojo ahí de una cámara. Y es difícil. Dios nos mira y no necesita cámara, pero Dios sabe lo que pasa en nuestro corazón. ¿Por qué no nos preocupamos más acerca de lo que Dios piensa y sabe de mí, que lo que me preocupo de lo que los demás puedan pensar acerca de mi imagen? Porque los demás solamente pueden ver lo que está fuera de mí. Pueden llegar a discernir algunas cosas,
Pero Dios ve absolutamente todo. Y cuando Dios habla por su palabra, algunos se ofenden. Y dicen, no, yo no estoy en pecado, yo vine al templo. Si hubiese sido, le habría dicho, pero ¿acaso no ves que estoy en el templo? Y no ves si yo estoy en la iglesia. ¿Cómo se te ocurre decirme que yo estoy pecando si yo estoy en la iglesia? ¿No has visto que he venido a agradecer a Jehová porque Él me sanó y estoy aquí en el templo? ¿Acaso me encontró usted, pastor, en la feria? ¿No ve que estoy aquí en la casa de oración dando gracias al Señor? ¿Cómo se le puede ocurrir decirme a mí, no peques más? ¿Qué acusación más fea? La Escritura no lo dice, pero este hombre sabía que a Jesús le buscaban para matarle. ¿Por qué razón? Porque él era un judío. Y porque él conocía acerca de lo que hablaba Éxodo, cuando dice que cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Aquella acción vengativa, porque fue una acción vengativa que el paralítico o el ex paralítico tomó, fue ciertamente ir a acusar a su benefactor. Él dice, el hombre se fue, ya no lo buscaban los guardias, dice, y él dio aviso a los judíos. Los judíos no sabían quién era el que le había sanado, pero él fue, y él acusó a su benefactor, sabiendo que le buscaban para matarle, porque él había hecho tal sanidad, tal milagro en el día de reposo. Qué contradictorio es el ser humano. Qué malagradecidos somos delante de nuestro Dios y Salvador. Por eso usted tiene que entender y debe comprender. Si usted a lo mejor se convirtió hace poco a Cristo y llegó a los caminos del Señor, excelente. Pero tú tienes que entender que desde hoy en adelante tu vida será confrontada por Dios como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todos aquellos que llegamos a Cristo y no llegamos terminados. Oh, por el contrario, llegamos recién para comenzar. Aceptamos al Señor en un momento de necesidad, tal vez no como el paralítico, pero sí con cosas tal vez más duras y tristes en el corazón. Y abrazamos aquella fe y aquella promesa para que Dios viniera a sanar nuestra vida, a arrancar aquel sufrimiento, que como lo vuelvo a decir, a lo mejor no éramos paralíticos, pero sufríamos tanto como aquel hombre. Pero allí comienza todo. Allí recién comenzará, como hablábamos el domingo pasado, acerca de la consagración, porque Dios espera que ahora nosotros caminemos un camino diferente. Nada ocurrirá si es que yo no me determino a tomar la palabra y decir, esta es mi vida, y esto es lo que dice la palabra. Y voy a poner esto sobre mi vida y voy a ver que esto no se ve que calce bien, entonces yo tendré que comenzar a exhortar en mi vida por causa de la palabra de Dios. Hoy usted podría decir, yo nunca seré como aquel hombre tan malagradecido que después de 38 años alguien tuvo misericordia de su vida, sino que seré eternamente agradecido por Dios. Pero saben, tristemente lo digo, la gran mayoría de las personas son como aquel paralítico. No todos, por supuesto. Por eso la iglesia hoy, yo decía, muchos años atrás hablaba de todas las personas que han pasado por la iglesia. Hoy día no sé cuántos seríamos. Yo creo que muchos. Porque muchos son los que el Señor, al igual que el paralítico, ha traído una respuesta a sus vidas. Le ha dado una nueva oportunidad sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su familia. Ha restaurado los corazones, ha traído sanidad. Ha hecho cosas extraordinarias. Hay personas que han llegado a la iglesia diciéndome, pastor, yo hoy estoy viviendo en una pieza solo. Me habían dicho, sola. Porque mis hijos tomaron mi casa y un día que yo salí me echaron de ella. Mi casa. Y me prohibieron volver a ella y soy una mujer vieja ya que no tengo fuerza. Y hoy por misericordia, dijo esta persona, puedo estar viviendo de llegada en una piececita donde tengo una cama y nada más. Y algunas ropas para abrigarme porque no tengo ninguna otra cosa. Me conmovió en el corazón escuchar el relato de esa mujer. Me dio mucha tristeza saber que habían sido sus propios hijos, que habían hecho cosas tan terribles. ¿Qué cree usted que pasó? Empezamos a orar, y empezó a venir a la iglesia.
Hasta que un día ella muy feliz llegó a la iglesia y me dijo, pastor, mis hijos me han pedido perdón. Han abierto la puerta de mi casa y me han pedido que vuelva a ella. Y hoy estoy nuevamente en mi casa, estoy allí y estoy gozosa y estoy feliz. El pastor me dijo, yo nunca me soltaré de este Dios tan extraordinario que he conocido. Los pastores amamos, porque la misericordia de Cristo está en nuestro corazón. Pero después de un tiempo, que no fue mucho tiempo, esta persona comenzó a alejarse porque consideraba que la palabra de Dios le hablaba acerca de aquellas cosas que ella no estaba dispuesto a dejar. No estaba dispuesto a cambiar. Y pasado el tiempo, se abonó la relación con su familia. Entonces dijo, sabe, pastor, no, ya no tengo interés de venir a la iglesia. Y ni siquiera dijo gracias por lo que Dios hizo, sino que simplemente después ya nunca más vino y se perdió, se extravió. Al igual que el paralítico de Bethesda. ¿Cuál es la reacción que tú vas a tener cuando el predicador, cuando la palabra, cuando tu discipulador, cuando te corrige con amor? Porque Dios lo corrigió con amor para recordarle y decirle, mira, has sido sanado. ¿Cómo vas a reaccionar en tu corazón? Dios espera que nosotros tengamos gratitud por lo que Dios ha hecho. Amor y gratitud van de la mano. Yo la verdad que leo esto y no puedo entender cómo un hombre, después de estar 38 años postrado, se pudo olvidar de aquel que le levantó del suelo para dignificar su vida, para restaurar su vida, para ahora volver a ser una persona que podía ir al templo, que era recibido en el templo, que era respetado en aquel lugar, pero que en su corazón no temía a Dios, sino que una vez que fue sanado, inmediatamente volvió a llevar una vida de pecado. El hombre se fue, dio aviso a los judíos, pudo identificar el que le había sanado. Y esto provocó que aquellos hombres que perseguían al Señor se enojaron en contra del Señor mucho más. Jesús sabía. Por eso le digo, nuestro Señor no es un cobarde, por nada. Jesús sabía que ese día, si él sanaba, le buscaban para matarle, porque él ya había estado en el templo, ya había correteado a los vendedores, ya estaban ya muy enojados en contra de él. Pero no le importó, por amor y misericordia. De mirar allí que Jesús estaba muriendo por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Y Jesús sabía que muchos de los que se acercarían a él le darían vuelta la espalda después al Señor. Esta palabra es para que tú puedas reflexionar sobre tu vida. Sé que mucho sobre nosotros Dios actuó milagrosamente, pero cuando la palabra de Dios actúa sobre nosotros para corregirnos por nuestro pecado, ¿cuál será tu respuesta? Hay personas que dicen, pero pastor, no se meta ahí, no me hable de esto, es mi vida, yo sabré lo que hago. O muchas veces dicen, el Espíritu Santo nos da palabras de ciencia y sabemos que las cosas no están bien. Y la persona no se atreve a confesarle al Señor lo que le pasa. ¿Saben lo que es lo más necio? Es tratar de ocultarle a Dios acerca de lo que nos pasa. Porque a Jesús nadie le dijo de que este hombre estaba pecando. Porque él ya lo sabía. Dios sabe que cuando tú llegas a Cristo y cuando vas a caminar en la fe, vas a encontrar muchas cosas que van a venir en contra tuya y que van a ser un obstáculo y una dificultad, y muchos a lo mejor van a caer. Pero Dios espera en que tú confieses delante de Él lo que está pasando en tu corazón, porque primero que nada, Él ya lo sabe. Yo le decía esto a una persona: cuando tú peques, ora al Señor, confiesa tu pecado, pero no le digas, Señor, perdona mi pecado.
porque el Señor te va a preguntar por cuál de todos me estás hablando. Sino que dile, Señor, he pecado en contra suya, porque hice esto, dije esto, vi esto, miré esto, pensé esto, estoy practicando esto y me avergüenzo. Te aseguro que cuando vuelva a suceder eso sobre ti, ya irás con el corazón apretado nuevamente delante de Dios. Pero será bueno el ejercicio. Porque si llega a haber una tercera, cuarta o quinta vez, te sentirás incómodo. Y esa incomodidad es la santidad de Dios que opera sobre nosotros para aquel que mira hacia el Señor y le reconoce como tal. Pero aquellos que solamente le pueden reconocer para decirle Señor cuando el Señor les sana y son capaces de llegar al templo, porque él estaba en el templo, supuestamente si estaba en el templo es porque estaba buscando de Dios, pero su vida decía una cosa distinta. Hay personas que van a llegar a la iglesia, van a estar en la iglesia, van a cantar en la iglesia, cuando nos reunamos de nuevo van a convocarse a la iglesia, pero no van a estar dispuestos a orar delante del Señor con honestidad, sino que van a practicar el pecado. Supuestamente van a estar buscando de Dios porque las personas dicen, oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí, va con su Biblia, conoce la palabra. Lo más probable es que aquel hombre que fue sanado, este paralítico, conociera también la Escritura, porque no cualquiera podía llegar y entrar al templo. Y las personas dirían, oye, mira, el paralítico está en el templo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero Dios lo va a mirar y Dios va a ver lo que está en su corazón. Y va a decir, Él no me alaba, Él no me glorifica, yo no escucho las palabras de su adoración, no escucho las palabras de su alabanza, y es más, me es contrario, porque queriendo venir a mi casa, en este caso en el templo, Él viene en una condición en la que me ofende. Y peor aún, estando delante de mí, no solo de los hombres, sabiendo que yo conozco todo acerca de su vida, ni siquiera entró allí para clamar por su pecado. Jesús podría haberle dicho, mira, sé que estás en pecado, pero también mi Padre ha visto tu arrepentimiento, tu vergüenza, tu temor. Más ahora, si el Hijo del Hombre te libertare, verdaderamente seréis libre. Estoy seguro de que si él hubiese ido a buscar de Dios para arrepentirse, las palabras de Jesús habrían sido muy distintas. Pero las palabras del Señor fueran claras y directas. Estás en el templo, fuiste sanado, sigues pecando, te vendrá una cosa peor. ¿Qué otra cosa peor, pastor, podría venir sobre la vida de cualquier persona? La muerte segunda. No hay más. El juicio final, el juicio eterno, donde ya no hay oportunidad de salvación ni de arrepentimiento. También uno dice, a lo mejor el paralítico después de un tiempo volvió a enfermarse y parece que su enfermedad era por causa de su pecado. Es lo más probable. Es lo más probable que él estaba así por causa del pecado. Pero pastor, ¿cómo puede ser que hay personas que por el pecado se enfermen? Sí. Hay enfermos que el Señor sanó y hay otros que el Señor echó fuera muchos demonios y fueron sanados. Hay otros que eran oprimidos por el diablo y hay otros que habían pecado en contra de Dios. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque habían puertas que abrían enfermedades por las cuales los demonios venían para enfermar los cuerpos. Recuerde usted que el pueblo de Israel estuvo en contacto con muchas culturas paganas, diabólicas, y los pecados que ellos hacían eran abominables y terribles, donde ellos rendían literalmente culto y alabanza a los Baales, etc. Por eso a ellos les venían cosas tan tremendas, y hoy en día también hay muchos espíritus de locura, de personas que están en el manicomio y están allí por causa de su maldad y su pecado. Y por supuesto que el Señor también sanó personas que tenían enfermedades, patologías y enfermedades del cuerpo. Pero Jesús estaba diciendo, sabes, te va a venir algo peor. Y lo peor es precisamente morir para ir a juicio eterno y condenación eterna. Yo no sé cuál será la reacción
en todos los años que nos queden para caminar delante del Señor. Tú puedes caminar de dos formas, como el paralítico, yendo al templo o a la iglesia, como tú quieras llamarlo, y estando delante de la presencia del Señor y queriendo engañarles a todos, a mí, a los hermanos, a todos los que nos ven. ¿Y vas a poder llevar un evangelio? Sí, lo vas a poder llevar, pero no vas a engañar nunca a Dios. Y lo más triste aún es que, al igual que el paralítico que un día salió a su encuentro cuando nadie le podía rescatar, el paralítico desperdiciaría la oportunidad más gloriosa de encontrar al dador de la vida eterna. El milagro ya era algo extraordinario, pero encontrarse con el dador de la vida eterna para vivir una falsedad y para que las personas puedan mirar y decir, oh, este es una mujer o un hombre espiritual, porque va al templo. Y uno dice, por eso yo sé y digo siempre, Señor, usted separará los corderitos de los cabritos, usted separará el trigo de la cizaña, porque solamente Dios sabe lo que está dentro del corazón del ser humano. La forma correcta de poder caminar es siendo sinceros con Dios. La forma correcta de poder caminar es permitiendo que aquella herramienta extraordinaria y eficaz que es la palabra de Dios, que penetra, dice, en nuestro corazón, en nuestra alma, produzca en nosotros aquello por lo cual Dios preparó su palabra. Para que nosotros miremos por la palabra, no importa lo que la sociedad diga, no importa que el mundo viva de una forma, no importa que este mundo apruebe el pecado y las múltiples cosas que el mundo haga, eso a Dios no le interesa, porque el mundo no le pertenece aún, sino que está bajo la mirada del príncipe de las tinieblas. Pero Dios espera que sus hijos, que nosotros, miremos nuestra vida y miremos su propósito, y que reconozcamos delante del Señor, en lo que hemos hablado los días jueves, en la oración personal, no la de intercesión, no la de guerra espiritual, en la oración personal y dentro de la oración personal, en el campo de batalla, que reconozcamos aquellas cosas que son los primeros frutos que Dios espera que el corazón del hombre dé. Qué hermoso, qué glorioso habría sido que Jesús le hubiese dicho al hombre, oh, veo que has venido a dar gracias a Jehová, a Dios, mi Padre. Veo que en tu corazón hay un arrepentimiento y has podido comprender lo que Dios hizo en tu vida. Veo que tu agradecimiento no es solo de la boca para afuera para estar aquí en el templo parado, sino que en tu corazón también hay gratitud y estás aquí con tristeza, con agradecimiento, y veo que realmente has puesto tu corazón en Dios. Dos formas de caminar dentro de la iglesia. Una es verdadera, la otra es juicio y condenación eterno. Dentro de la iglesia. Yo no sé, algunos se pueden ofender por esta palabra. Espero que no lo sea, sino para arrepentimiento y para salvación. A mí no me interesa lo que el mundo diga, los políticos digan, ni las personas opinen. A mí me interesa lo que Dios piensa acerca de mi vida y en lo que es la palabra de Dios, porque ello marcará la diferencia. ¿Es humilde usted delante del Señor para aceptar su corrección, para recibir sus consejos, para poder recibir aquella instrucción? Qué hermoso sería que, al igual que la primera reunión que Jesús tiene con el paralítico, cuando el Señor le dice, levántate, se levantó. Toma tu lecho, lo tomó. Anda, y anduvo arrastrando su lecho. Qué glorioso sería que cuando el Señor nos dijera, arrepiéntete, me arrepiento. Deja de hacer lo que estás haciendo, Señor, lo dejo. Corta y termina con aquellas personas que solamente te han provocado daño en tu vida. Señor, las voy a dejar. Y ahora comienza a andar por este camino que yo te daré, que es un camino de gloria. Señor, por ese camino yo andaré. Qué hermoso sería que la respuesta nuestra fuera de la misma forma. Puedes comparar, puedes ver las dos condiciones, puedes ver la disposición a lo que me interesa a mí y la disposición a lo que yo también debiera interesarme. Por eso hay personas que estando dentro de la iglesia no alcanzarán misericordia ni salvación. Porque como aquella madre que le decía, no te metas tanto en la religión, que te vas a volver un fanático. Pero te hace bien porque ha corregido tu vida en lo que a mí me interesa. Se equivocó completamente.
Porque a Jesús no se le puede amar por medida. A Jesús no se le puede usar como un amuleto. A Jesús no se le puede usar como botiquín de emergencia. A Jesús no se le puede engañar. O rindes tu corazón a Dios. Puede que lleguemos nosotros conmovidos por los panes, los peces, los milagros y por lo que Dios hizo para restaurar tu vida. Lo primero que Dios hizo en mí fue sanar mi corazón. Lo primero que hizo en mí fue sacar la angustia, la tristeza, la violencia. Pero después vino todo un proceso para confrontar también mi pecado. Aquel hombre y aquella mujer que tiene la misma disposición en su corazón como aquel publicano y el fariseo, aquel publicano que tenga la humildad para recibir la corrección de Dios en su vida, él vencerá, ella vencerá. Aquel que humildemente le podrá decir al Señor, sí Señor, estoy triste porque reconozco mi pecado. Porque Dios será poderoso. Mira, esto es tan extraordinario porque lo que no hizo nadie en 38 años, nadie le vino a ayudar. Nadie estuvo a su lado. Nadie vino a tenderle una mano. El paralítico, te vuelvo a recordar, nos dijo, tengo amigos que a veces me llevan al agua, pero no lo pueden hacer siempre porque ellos tienen cosas que hacer. Personas que tienen fe para creer acerca de aquello que necesitan, pero no tienen fe para creer acerca de lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Acaso el mismo Dios que no le sanó no tendría el mismo Dios el poder para quebrantar las cadenas de pecado? ¿Acaso aquel mismo Dios no tendría el poder para libertarle de en su vida en todas aquellas pestilencias y aquellas cosas que eran contrarias a Dios? ¿Acaso ese mismo hombre que experimentó en su propio cuerpo, que eso es lo que yo quiero que tú entiendas, para que tú mires en tu corazón y no te consideres a ti mismo como bueno, sino como también necio, como fue este hombre? Aquel hombre que pudo ver sobre sus extremidades puestas en pie, como te decía, derecho, sus huesos, todo. No podría haber dicho en su corazón, este Dios que hizo este milagro tan extraordinario, podrá librar también mi vida de mi pecado, de lo que me asedia, de aquello que está en lo más profundo que nadie conoce y que me avergüenza. Porque sí hay que reconocer que por lo menos estaba en el templo. Pero a él le faltó darse cuenta que el mismo Dios que le sanó tenía más vasto y poder eterno también para hacerlo más preciado en el corazón de aquel, porque no hay nada imposible para Dios. Todo hombre, toda mujer, no importa la carga de pecado que tenga, no importa lo que haya hecho en su vida, no importa cuán profundo haya caído en picada en su vida, no importa cuán horrible haya visto su vida, ni tan terrible haya sido su pecado. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad y Él tiene el poder para hacer de nosotros una nueva criatura. Yo siempre he dicho esto y con esto voy a terminar. Siempre he pensado lo siguiente: cada día que veo más la palabra y veo las vidas de las personas junto a mi esposa, nosotros nos maravillamos de una sanidad y un milagro como la del paralítico. Pero, ¿sabe? Yo he aprendido a maravillarme mucho más aún de la extraordinaria misericordia de Dios, del poder del Espíritu Santo, cuando veo una persona que verdaderamente es transformada por Dios. Yo y mi esposa y mi familia hemos aprendido a llorar con los que lloran por el sufrimiento de las situaciones, pero hemos también aprendido a gozarnos en el Señor cuando vemos una persona verdaderamente transformada por Dios. Aquella persona que era dura, que era indiferente, que era cruel, sarcástica, burlesco, de muchas formas, ver ahora que alaba a Dios de corazón, ver ahora que busca a Dios con honestidad y humildad, verle ahora compartiendo un versículo bíblico, verle ahora queriendo participar de la enseñanza de la palabra. Eso no se puede fingir, son los primeros frutos del convertimiento genuino. Y con mi esposa hemos siempre concluido que un milagro más extraordinario es cuando una persona se convierte a Cristo de corazón. Y la obra del convertimiento que realiza el Espíritu Santo cuando la persona se dispone es el milagro más extraordinario que pueda haber sobre la tierra, porque intervinieron el Padre por su amor, el Hijo en la muerte
y el Espíritu Santo para traer lo nuevo de Dios sobre nosotros. Al igual que en la creación, interviene el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que en el Génesis, Dios interviene poderosamente en nosotros. ¿Acaso no habrá algo más extraordinario? ¿Acaso no habrá algo más sorprendente? Que los que nosotros caminamos estábamos en tinieblas. Hoy verdaderamente caminamos en la luz y no con hipocresía como este paralítico, sino porque nuestro corazón verdaderamente ama a Dios y está dispuesto ese corazón para dar la lucha, como dice Hebreo, para pelear en contra de la carne hasta la muerte, para dar la vida si es necesario, para ir en contra del pecado, para rechazar todo aquello que puede contaminar y aún así darnos cuenta que todavía debemos seguir perfeccionándonos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, del cual somos templo y Él mora en nosotros. Usted tendrá que tomar una decisión. Puede seguir permaneciendo en la fe. Nadie te va a decir que te vayas, porque Dios no lo quiere. Dios no quiere que te vayas. Dios no quiere que te alejes. Dios quiere que este consejo que Él te ha dado te diga verdaderamente: mira, has sido perdonado, has sido sanado, has sido restaurado. Mira, Dios salió a tu encuentro. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabe? En esas palabras de Jesús veo toda la misericordia del Dios omnisciente, omnipotente. Veo la misericordia de Jesús, porque tal vez siendo Dios y el Hijo de Dios, Él podría haber actuado y haberle dicho, y tenía toda la autoridad para haberlo hecho. Para esto querías descender a las aguas cuando el ángel agitaba para ser sanado, para volver a pecar. ¿Te das cuenta cómo es Dios de misericordioso? Jesús tenía toda la autoridad para haberle echado en cara y haberle dicho, para esto quería ser sanado. O mejor, Jesús podría haber pasado por el lado de aquel hombre que le conmovió. Y Jesús es Dios. Y Jesús hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Si yo le sano, él va a pecar. Si yo no le sano, va a ser como aquel Lázaro con el rico, aquel Lázaro pobre y menesteroso, aquel mendigo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas. Y uno a veces dice, no entiende, Señor, pero ¿por qué Lázaro, que era tan pobre, tan menesteroso, Señor, usted no le restauró para vivir dignamente? Uno no entiende. Pero ese hombre menesteroso llegó al seno de Abraham. Y Jesús habría dicho a lo mejor, ¿sabes qué? Si sano este leproso de 38 años, se va a perder. Pero si no le sano, los próximos años que le queden van a ser durísimos. Pero él no se va a perder. Sin embargo, Jesús le sana para darle una oportunidad. ¿Sabes lo que Dios te ha dado sobre tu vida, sobre mi vida y sobre toda la humanidad? Múltiples oportunidades. Nadie podrá decirle al Señor, Señor, tú no me diste ninguna oportunidad. Si este hombre con todo lo que sucedió no se arrepintió en el día del juicio, nosotros estaremos en el día del juicio. Estaremos allí con la multitud de ángeles. Estaremos allí delante del gran juicio del trono blanco. Y si el hombre no se arrepintió, ¿sabe qué dirá el ángel? Que pase el paralítico de Betesda, porque hoy comparecerá delante del trono blanco de Dios. Inicia su juicio y los libros serán abiertos. Y él dirá, pero Señor, si yo estuve en el templo. Y el Señor le dirá, sí, pero mi hijo te habló con amor, no con dureza, no te echó del templo, no te trató de hipócrita y no te dijo cosas que él tenía toda la autoridad para haberte dicho, porque él te sanó. Más bien, una vez más, extendió su mano de la misma forma que la extendió cuando tú quisiste ser sanado, para que tú te tomaras de ella y hoy no estuvieras compareciendo aquí. La palabra de Dios nos muestra lo que no vemos. La palabra de Dios nos muestra lo que Dios conoce.
Vamos a orar al Señor por esta palabra. Dios está hablando a tu vida. Durante estos meses que llevamos, Dios ha dado distintas porciones de la palabra para partir desde el Evangelio de Jesucristo hasta lo que estamos compartiendo hoy. Si tú quieres caminar delante del Señor, sé honesto. Es mejor que te avergüences y que nos avergoncemos delante del Señor. 1, 2, 3, espero que todas las veces que sea necesario, pero que avancemos firme, porque el que comenzó la buena obra, Él la terminará en nosotros. ¿Quién trabaja en tu vida? Yo no lo hago. Yo, mi esposa, los que discipulan, los que tienen dones, todos. Dios nos llama así, colaboradores de Dios. Yo soy un colaborador, pero el arquitecto es otro. Yo me imagino a veces que esto podría suceder ficticiamente. Me imagino que aquellas personas que trabajaron en una obra para levantar una inmensa torre, podrían estar a los pies de la torre allí jactándose de que ellos fueron los que llevaron la mezcla, pusieron el fierro, manejaron los camiones y apoyados aquí en el edificio y dirían, yo levanté esta torre. Y la persona le diría, pero mira, ¿sabes qué? Aquí dice arquitecto, tanto, ¿tú te llamas así? Y la persona diría, no, yo no me llamo así. Ah, entonces tú fuiste un colaborador. Eso es para que usted lo entienda. Yo soy un colaborador. Uno que siembra la palabra, uno que riega la semilla. Sembramos la semilla en el corazón de la iglesia, regamos la semilla en el corazón de la iglesia, pero la diferencia es que el crecimiento lo da Dios. ¿Y sobre quién está el crecimiento? Sobre aquellos que verdaderamente disponen su corazón para que esa semilla produzca en sus vidas el propósito para el cual Dios la envió. No en todos el arquitecto podrá trabajar. No en todos estará el crecimiento de Dios, aunque se sembró y se regó la semilla, simplemente porque vino el malo y la arrebató, porque la persona permitió que aquella semilla fuera arrebatada. Hoy estamos en nuestras casas y yo creo firmemente que hoy se está salvando más gente a Cristo que nunca. Yo creo firmemente que Dios puso esta pausa en todo el mundo y hay más personas hoy día llegando a los pies de Cristo que a lo mejor en todos los años que nosotros predicamos la palabra. Porque esto ha venido a remover las conciencias, esto ha venido a mover. Aquí hablaba en la mañana con una persona y me decía esto movió a los pobres, a los ricos, a los poderosos, y nadie está indiferente. Y es así. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo de meditación, es un tiempo de decisión, es un tiempo para buscar a Dios. No te preocupes de lo que yo pueda pensar. Preocúpate de lo que Dios ya conoce acerca de ti. Y si hoy en la noche te pones a cuenta con Dios y le dices todo lo que está en tu corazón, excelente, excelente. Porque Dios espera que tú acciones sobre esta palabra y que no digas, uy, qué malo que fue el paralítico de Bethesda. No mires la paja en el ojo ajeno. Mira sobre tu vida y preocúpate de lo que Dios ya conoce de ti y que estando tú en el templo sigues haciendo, ofendiendo a Dios y haciendo lo indebido delante de Él para que no colme su paciencia. Sé sabio y empieza a dejar que Dios cambie tu vida y sé sincera y sincero con el Señor. No mires para los lados ni mires para allá, ni te justifiques los demás, porque la salvación es personal. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por su palabra. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios poderoso, Padre. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, nunca volverá, Señor, vacía, sino que a todos nosotros, Señor, nos remueve, Señor, hasta el último pensamiento y la última acción, Señor, que podamos tener para meditar, Señor, acerca del testimonio, Señor, y poder entender, Señor, Padre, en este pasaje también las misericordias, Señor, que usted tiene sobre nosotros. Gracias, Señor, porque su palabra siempre llega a tiempo. Gracias, Señor, porque usted es Dios tierno, Dios poderoso. Nosotros somos los indefensos. Nosotros somos los frágiles. Nosotros somos los quebradizos. Nosotros somos, Señor, los que estamos en la mañana gloriosamente y en la tarde, Señor, ya nada se sabe de nosotros.
Pero usted, Señor, es Dios eterno. Es Dios, Señor, todopoderoso, que ha querido, Señor, compartir, Señor, con esta humanidad la eternidad y la herencia que usted ha dado, Señor, a los que ahora somos sus hijos, por la palabra, Señor, que usted también nos ha hablado. Qué glorioso y qué extraordinario, Señor, es poder recibir la invitación de este Rey, que nos limpió, que nos sanó como el paralítico, y no solamente de una parálisis, sino de todo el pecado y la inmundicia que estaba en nuestro corazón, que ha mudado, Señor, usted nuestras ropas, ha cambiado, Señor, Padre, lo que nos cubría de pecado, para podernos, Señor, vestiduras reales, para vestirnos, Señor, realmente como a hijos del verdadero Dios, para ser llamados por usted como reyes y sacerdotes. Qué extraordinario, Señor, como usted, al igual que este paralítico, ha dignificado, Señor, nuestra vida. Porque más allá, Señor, de lo que el hombre piense y que considere, Señor, como éxito, cosa que es vana y que no perdurará, sino que se irá y se consumirá igual que esta tierra y su pecado. Usted, Señor, nos ha dado la dignificación, Señor, de ser llamado Hijo del Dios Altísimo, de ser, Señor, los santos, Señor, de su iglesia, de ser, Señor, el cuerpo, de ser la novia, Señor, que pronto estará, Señor, con usted allí, en ese hermoso lugar, Señor, de reunión para las bodas del Cordero. Señor, que no haya en nosotros, Señor, un corazón duro, ni altivo, ni hipócrita, Señor, para no considerar, Señor, su palabra, Señor, en nuestras vidas, sino que siempre, Señor, podamos ser honestos con usted, porque yo estoy seguro, Señor, lo que su palabra dice. 7 veces caerá el justo, y 7 veces usted le levantará. Porque, Señor, los que ya no amamos el pecado, también fallaremos. Pero yo sé, Señor, que en ese instante, Señor, yo podré clamar a usted, y como siempre lo he hecho, y usted me levantará, Señor, nuevamente, porque usted me ama, y espera, Señor, que verdaderamente yo le reconozca y me arrepienta. Por eso, Señor, le doy toda gloria y toda honra por su paciencia, Señor, que ha tenido con nosotros, por la imperfección, Señor, que tenemos sobre nuestra vida, y todo el trabajo, Señor, que usted ha hecho sobre su iglesia, sobre, Señor, el remanente, y sobre todo, Señor, quienes le amamos, porque esto, Señor, no es obra de hombre, no es obra de pastor, no es obra del discipulador ni de nadie, Señor, que se pueda jactar. Esta, Señor, es la obra gloriosa suya sobre la vida y sobre las almas de quienes, Señor, hemos permitido que usted, Señor, trabaje. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, le doy toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Y le pido, Señor, que nos fortalezca, Señor, para avanzar conforme al propósito que usted tiene, Señor, para nuestras vidas. A usted, Señor, sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor por su palabra. Bendecimos su nombre y